Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Sé que esta hora a veces es un poco complejo después del almuerzo, así que vamos a tratar de hacerla un poco más dinámica, por eso venimos de a dos. Mi nombre es Felipe Martín, tengo 48 años, casado hace 25, con 5 hijos. Ahí, como comentaban en la presentación, trabajo en productos digitales, liderazgos tecnológicos, y he tenido experiencia en el mundo más startup y también más corporativo. Y hobby, tocar guitarra, me río con Felipe Abello también, y recientemente he recuperado una pasión que es leer Mafalda. Dame un segundito. Ahí sí. Ahí está. Bueno, adelante, Nico, por favor. Mi nombre es Nicolás, ya me presentaron, tengo 30 años, soy un orgulloso padre de Umichi. Me gusta mucho jugar al Counter, juego competitivo y el cine. Veo que ahí me paran, me dan el ok. Bien, como un poco dijeron, yo estudié muchos años en ingeniería. Ingeniería en mecatrónica es básicamente robótica aplicada a la industria. Y tengo esa curiosidad, tengo mucha curiosidad, me gusta aprender, soy muy autodidacta. Y esto me ha llevado poco a poco a acercarme a este rubro, al área IT, al desarrollo. Y así es como hoy en día soy SRE, hace ya más de 2 años, trabajando para Crowdar. Y curiosamente, ¿qué ocurre cuando uno estudia ingeniería? A nosotros nos vienen y nos dicen hay que optimizar, necesitamos mejorar procesos. Y a mí me tocó, como mi primer proyecto, trabajar en el área de automatización, pipelines, integración continua, delivery continuo, que quizás alguno conoce. Y rápidamente me di cuenta de que ese proceso que nosotros estábamos haciendo se podía mejorar. Podíamos agregar test que no estábamos haciendo en ese momento, pero que nos iban a garantizar y mejorar la calidad de ese producto que nosotros estábamos desarrollando. Así que, investigando un poquito cómo mejorar, aparece este feature de GitLab, que quizá alguno lo escuchó o lo ha visto, GitLab Security Dashboard. Este es un feature increíble. Es un dashboard que centraliza, nos permite monitorear las vulnerabilidades que nosotros tenemos en nuestro código y todo, obviamente, en el mismo repositorio en el que estamos trabajando. Podemos verlo en cada uno de los productos que nosotros tenemos, ver el nivel de criticidad, qué cantidad de vulnerabilidades, una breve descripción que tenemos ahí de cada test que estamos ejecutando. Todo eso es bastante maravilloso para lo que nosotros hacemos porque nos ayudan a eso que, como les dije, mejorar esa calidad. Bien, no venimos auspiciados por GitLab, nos gusta realmente la herramienta y el lado B de esta herramienta, bueno, a algunos les gustan las cosas automáticas, qué sé yo, y que se configuran solas, pero la verdad es que es muy potente y necesaria para el trabajo en un pipeline de desarrollo. El gran problema, cuesta $100 la licencia, ¿ok? Por usuario. Ahí, ¿ah? Por usuario. Entonces una empresa ya sobre los 20 desarrolladores, un equipo de 20 personas, porque no solo está pensado en desarrolladores, es un incremento de costo bastante grande. Y hoy día con Nico y a mí no nos quieren pagar la licencia. Así que queremos buscar escenarios alternativos y formas de poder llevar a cabo un Security Dashboard como el de GitLab, pero a $0. Así que vamos para allá. En mi experiencia particular, por ahí han escuchado que me ha tocado estar en industria financiera, ¿no es cierto?, liderando equipos tecnológicos. Pasa que a veces nuestros secretos, nuestras claves, nuestros tokens, sin ninguna mala intención, pueden llegar a un repositorio. Y eso es grave. Y el tema de cómo cambiar esa cultura, cómo poder lograr que eso se deje de hacer desde el punto de vista humano o manual puede ser súper complejo. Entonces, una de las primeras herramientas o una de las primeras cosas que queremos abordar, pensando en un pipeline de seguridad y de entrega continua, debería ser una que se haga cargo de ese problema. Y ahí, Nico, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las herramientas que usa GitLab Security Dashboard es el Git Leaks. ¿Sí? Esto es una herramienta que lo que va a hacer es escanear el código. Va a ir buscando mediante una serie de patrones regulares conocidos, o sea, expresiones regulares conocidas, lo que machee con tokens conocidos, como los tokens de credenciales de AWS, de un S3, algún token que nosotros incluso sea personalizado, sea de nuestra herramienta. Nosotros podemos darle esa expresión y la va a ir buscando. Una de las cosas que tiene, que es grandiosa, es que bueno, está desarrollada para trabajar con Git. Eso significa que puede escanear el historial de código.
Si tenemos un repositorio que tiene 1000 commits, bueno, va a tardar más y nosotros tenemos que regular eso, pues no podemos hacer que el pipeline dure eternamente, pero podemos encontrar esas vulnerabilidades, perdón, esas filtraciones que se nos pueden haber hecho por error en commits pasados, ¿sí? Y poder tomar en consecuencia, ir y revocar algún secreto con la herramienta con la que nosotros lo creamos, ¿sí? ¿Me está faltando algo? No. Bueno. Bien. Entonces, una primera etapa, seguridad en nuestro desarrollo. Cómo evitar que se vayan secretos al repositorio de alguna forma. Ahora, una siguiente etapa, también en nuestro desarrollo dependemos de componentes externos, librerías, ¿no es cierto?, paquetes, etc. Y hoy día la cantidad de seguridad y la cantidad de exposición que tiene cualquiera de estas librerías de alto uso es enorme y mucha gente tratando de hackear, ¿no es cierto?, de buscar exploit y publicarlo. Entonces, si pensamos en un proceso hoy día vía algún organismo de seguridad dentro de la organización en la que estamos o dentro de algún cliente, es difícil mantener actualizado esto de forma manual también, cómo revisar todo lo que está ocurriendo. Entonces, también aquí tenemos una herramienta que nos ayuda en esa siguiente etapa. Nico. Bien, y ahí aparece el Dependency Check. Lo que va a hacer esta herramienta es ir a fijarse en las librerías que nosotros tenemos en nuestro proyecto, qué versiones estamos manejando, y va a ir a contrastar contra una base de datos que tiene donde se encuentran todas las vulnerabilidades conocidas, el código CVE que por ahí alguno quizá conoce, y nos va a devolver en ese reporte esa información, ¿sí? De esa manera nosotros, en cada código que nosotros estamos desarrollando, no generamos absolutamente todo. Nosotros siempre utilizamos alguna dependencia para comunicarnos con un servicio de terceros, para agregar funcionalidad, que por ahí no vamos a dedicarle el tiempo al desarrollo para eso, y eso puede heredarnos a nosotros esas vulnerabilidades. De esta manera vamos a encontrar eso que no depende del código y de la calidad que nosotros estamos usando para escribir nuestro código, sino chequear que lo que viene heredado por alguna librería o por alguna paquetería que usamos no nos perjudique. Bien, tenía que ser yo. Bueno, y otra herramienta que usamos es Clock, ¿sí? Clock es una línea de código de Linux que básicamente lo que hace es escanear qué porcentaje tenemos en el código de uno u otro lenguaje, ¿sí? Nos va a decir, tenemos tanto porcentaje de código de Python, tanto porcentaje de código de JavaScript o los distintos archivos. Esa estadística es súper útil para nosotros tener una idea de qué es lo que tenemos en nuestro repositorio, ¿sí? Y la vamos a estar utilizando en varias partes de nuestro test, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes quizá la conocen o la han visto sin darse cuenta que muchos repositorios, muchos versionadores de repositorios como GitLab, GitHub, arriba puede tener esa información ya, nos dice qué porcentaje tenemos. Básicamente es esta herramienta. Bien. ¿Y por qué también está considerado un poco dentro del pipeline como parte de seguridad? Porque a veces podemos tener un código, ¿no es cierto?, todo en .NET Core, por ejemplo, .NET Core, y de repente detectamos algunas líneas de JavaScript que pueden haber llegado ahí por cualquier motivo. Y eso podría ser una evidencia de algún problema de seguridad. ¿Ok? Entonces, y haciendo un alto, estamos revisando este pipeline ya más robusto en términos de seguridad. Aquí estamos dando por hecho que cosas como SonarQube ya existen, ¿no es cierto? Test unitario ya estamos corriendo, temas de cobertura ya lo estamos midiendo. Hoy día, de alguna forma, hemos evolucionado bastante nuestro proceso de desarrollo y estamos ya partiendo tal vez de esa base. Ahora, en este punto, hemos visto estas tres herramientas de seguridad y queríamos mencionarles también, dentro de esta fase, ya pasar de test unitarios, un siguiente nivel, a test de integración, por ejemplo, o test de APIs, ¿ya? Queríamos mencionarle a Lipia. Lipia es un framework, es un conjunto de herramientas open source también. Todo lo que hemos dicho hasta este punto lo es, todo es costo cero. Nos gusta el open source. Y Lipia es un software open source desarrollado por Crowdar que reúne una serie de componentes que permiten hacer pruebas de integración, pruebas de APIs, pruebas web, mobile, desktop, en Windows, ¿no es cierto? Y el Lipia Framework es completamente gratuito, corre en un contenedor, por lo tanto también pueden incluirlo en su pipeline de manera muy rápida, muy eficiente, y se complementa con una solución más comercial que es un software as a service que se llama Lipia Test Manager, que permite sincronizar o converger toda la información del Lipia Framework a una mirada donde podemos hacer coexistir test manuales, test automáticos y donde todas las
escenarios y casos de prueba pueden vivir en el mismo repositorio donde está nuestro código alojado, ¿ya? No muchas herramientas de test hacen esto. Normalmente tienen sus propios repositorios, su forma de almacenar las pruebas. Y acá lo que hacemos es coexistir todo el sistema de pruebas junto con el código que estamos probando. Y la idea de esto es escribir, ¿no es cierto?, test automáticos o test manuales, automatizar, ejecutarlo y acelerarlo. Bien, es bastante conocido que el paradigma del desarrollo está cambiando, ha cambiado bastante, y vino una tecnología que sabemos que es fundamental, los contenedores, ¿sí? Con los contenedores vino Docker, con Docker vino la orquestación que generó la aparición de Kubernetes, orquestación de contenedores, ¿sí? Y nosotros ya segurizamos, ya empezamos a testear nuestro código, cómo buildeamos, pero ese código nosotros necesitamos meterlo dentro de ese contenedor. Y ese contenedor, si bien nosotros lo curamos, tratamos de que sea lo más liviano posible para que corra, sea más eficiente, va a traer arraigado alguna vulnerabilidad por las herramientas que usa o por las dependencias que usa, ¿sí? Entonces aparece Trivy como una solución para escanear estos contenedores. Trivy es una herramienta súper fácil de usar. No necesita de que nosotros instalemos, que corramos bases de datos para poder chequear las vulnerabilidades. Corre todo autocontenido en un contenedor, ¿sí? Y una de las características que tiene es que no solamente es capaz de chequear nuestros contenedores que hemos buildeado, sino que puede analizar algún clúster de Kubernetes, tiene conexión contra AWS, podemos llegar a analizar imágenes de máquinas virtuales, y todo esto, ¿qué nos va a terminar devolviendo? Un reporte con esas vulnerabilidades, con esos CVEs conocidos que existen para todo lo que contiene ese contenedor, ¿sí? Buenísimo. Hagamos un alto y repasemos entonces. Seguridad en base a secretos, ¿no es cierto? Que podamos ver que nuestro código esté seguro y no se vaya nada confidencial, ¿no es cierto?, a la nube o al repositorio, ¿no es cierto? Segundo, que nuestras dependencias estén siempre actualizadas, limpias, o tengamos claro qué es lo que está pasando con las librerías que estamos utilizando y los componentes de los cuales estamos dependiendo. Tercero, que podamos hacer pruebas, ¿no es cierto?, automatizadas y podamos probar nuestro código después de ser desarrollado. Cuarto, que cuando hacemos nuestro build, ¿no es cierto?, nuestra imagen, la imagen también esté probada, sea una imagen segura y sepamos que puede ir al ambiente definitivo de la forma más segura posible. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que ya podemos ir a producción, ¿no es cierto?, y poner nuestro sistema, y lo siguiente es, si queremos verlo en producción, hacemos un pentest, contratamos una empresa de seguridad. ¿Tenemos algo que hacer en un ambiente preproductivo o productivo ya después de haber creado nuestra imagen? ¿Nico? Sí, en este caso nosotros hemos implementado una herramienta de OWASP que es un proxy que lo que se encarga es de atacar nuestras aplicaciones con las 10 vulnerabilidades más conocidas, ¿sí? Tiene la capacidad de escanear alguna API o alguna web. Entonces, tiene esa capacidad bastante flexible, muy fácil de usar. No requerimos de profesionales del pentesting para empezar a hacer estas pruebas, que son fundamentales porque básicamente lo que hace esto es mostrarnos si algo súper obvio y evidente no se nos pasó de todo el testing que veníamos probando, ¿sí? Para el tema de APIs es súper sencillo, porque solamente necesita un archivo, un JSON, el famoso JSON del Swagger, que tiene el listado de todos los endpoints a los que nosotros estamos dejándole a la API disponibles, y los va a atacar uno por uno, ¿sí? Para el caso de web es un poco más complejo, porque nosotros puede ser que no tengamos un sitemap, puede ser que tengamos hipervínculos que sean rotativos, dinámicos, y en ese caso este proxy necesita hacer una estrategia de spider donde va a ir recorriendo todos los hipervínculos de nuestra aplicación para atacarlos uno por uno. ¿Qué problema tiene esto? Que nos puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros no podemos permitir que este pipeline dure eternamente. Necesitamos que el desarrollador meta código en el repositorio, se ejecuten y que se quede tranquilo de que pasó OK. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es configurarlo para limitarle el tiempo o hacer que vaya rotando a los hipervínculos que va a ir chequeando. Entonces, de esta manera aceleramos este proceso, que es lo que nosotros queremos. Queremos que sea rápido, queremos que sea
con prácticas ágiles. Queremos que sea sencillo, ¿sí? Bien, entonces en este punto ya tenemos 5 soluciones o 5 herramientas que cada una de forma independiente acompaña el proceso de desarrollo. Entonces, podríamos visitar cómo se vería esto tal vez en un pipeline o en un CI/CD. Bien, ahí nosotros estamos viendo como un pantallazo del pipeline que hemos desarrollado. Acá voy a hacer una aclaración. Nosotros utilizamos GitLab, nos encanta GitLab, nos parece uno de los mejores versionadores que existen en el momento, pero esto no está atado a GitLab. Todo esto está hecho de manera flexible, corre sobre contenedores y nos permite que podamos ejecutarlo en GitHub Actions, en Bitbucket, pipelines, si quieren incluso sobre Jenkins. Cualquier herramienta conocida de CI, de integración continua, es capaz de soportar esto, ¿sí? Y acá podemos ver que es una porción, es un poco más grande el pipeline, tenemos la etapa previa de build, tenemos un linter incluso, pero acá en la primera parte tenemos la seguridad, todos los escáneres de seguridad que hemos hecho antes de generar nuestra imagen de Docker. Y acá en el caso vamos a entrar al dependency check, vamos a ver que tenemos un stdout, es log. Ahí podemos observar que incluso nos da unas vulnerabilidades encontradas, unos códigos CVE, el CVE 2002. Y de esa manera, bueno, ya tenemos información, ya nos dice que tenemos vulnerabilidades, podemos ir a googlearlas, podemos buscar en Stack Overflow o en cualquier lugar que nos diga, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo nos quitamos esa vulnerabilidad del código que estamos creando? Bien, y por otro lado también tenemos más adelante las pruebas, ¿no es cierto?, automatizadas de integración o otras pruebas que hayamos configurado para asegurar nuestro proceso de desarrollo continuo. Y al igual que como lo veíamos con el dependency check, acá tenemos el standard out, ¿no es cierto?, los logs de la ejecución, donde vemos muchos tests que obviamente pasan y algunos tests que rompen el pipeline, ¿cierto?, y no se ejecutan adecuadamente. Ahora, si estamos en un equipo de desarrollo, ¿no es cierto?, trabajando con este tipo de, solo un elemento adicional, que efectivamente, bueno, además les hablaba del IPA hace un rato, si tenemos estos errores podemos ir a verlos a la plataforma del IPA Test Manager, que nos muestra los tests que han ejecutado adecuadamente, viendo todos los repositorios en los cuales están nuestros casos de prueba, nuestros escenarios de prueba, ¿no es cierto? Y donde podemos hacer coexistir pruebas manuales y pruebas automatizadas, ¿bien? O sea, da lo mismo el tipo de prueba que hayamos realizado, puede coexistir y darnos una mirada completa de cómo está la calidad de nuestro software en términos de la ejecución. Ahora, volviendo un poco a esta pantalla, no creemos que esta es la forma más eficiente para que un equipo de desarrollo pueda, ¿no es cierto?, darse cuenta de lo que está pasando con sus desarrollos, con sus productos. Normalmente estamos con foco en nuestro desarrollo, no tenemos tiempo para ir a mirar un poco los logs, tal vez alguien como un SRE puede estar con el ojo más clínico y entrenado, pero para nosotros es más importante como desarrolladores que nos avise algo, que cuando algo no funciona nos llegue la alarma correcta, ¿ya? Y de hecho estamos tratando de competir de alguna forma con el GitLab Security Dashboard. Entonces ahí, Nico, ¿qué nos puede venir a ayudar? Bien, en toda esta búsqueda de, bueno, cómo logramos replicar esto de manera open source, encontramos a Defect Dojo. Defect Dojo es una plataforma que centraliza las vulnerabilidades que nosotros vamos encontrando en nuestros tests. Tiene la capacidad, es bastante potente, porque es capaz de recibir cualquier tipo de reporte que nosotros le demos. Y cuando digo cualquier tipo, es cualquier tipo. Pues tiene la capacidad de que le creemos algún custom resource con la forma en la que tiene que ingestar esos datos, cómo debe procesarlos. Entonces la flexibilidad de esta herramienta es gigantesca. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Pasamos a la siguiente slide. Nosotros, como vemos, es bastante parecido, tiene toda una pantalla donde nos muestra qué vulnerabilidades ha encontrado, cuáles son en los últimos días, incluso si hubiésemos corregido, nos muestra el historial de cómo se va comportando eso en todos nuestros productos. Toda esta información que recibe es capaz de ser segmentada por
por tipos de productos, por productos. Sí, si nosotros tenemos aplicaciones que son más legacy y tenemos aplicaciones containerizadas, podemos hacer esa diferencia, podemos generar equipos donde unos vean un proyecto, otro proyecto, y podemos ir cargando, vamos al siguiente, sí, ahí, podemos ir cargando, por ejemplo, lo que ocurre en nuestro producto. Ahí, por ejemplo, podemos ver que es un backend que tiene un total de 21 vulnerabilidades detectadas, de las cuales 3 son críticas y 2 son altas. Ahí ya nos damos cuenta que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que atacar al principio las críticas y las altas. Es fundamental quitarnos eso. Después las medias y bajas o las informacionales, no hace falta que nos apuremos, podemos ir haciéndolo de a poco, sprint a sprint en cada una de las iteraciones, pero acá ya tenemos esta información que nos muestra todo. Está todo junto en el mismo dashboard. Si bajamos un poquito más, podemos observar que acá está eso que les hablaba de clock. Es el porcentaje de lenguaje que tenemos. Y puede ocurrir que ustedes, como mencionaba acá mi compañero, que tienen un código que es de JavaScript, ustedes están desarrollando sobre JavaScript, y de golpe aparece en esto que tienen un porcentaje de lenguaje en Ruby o Python. ¿Y qué tenía que ver? Capaz que no tenía que ver nada, no lo estamos usando, quedó filtrado ahí. Y puede ocurrir que nuestros tests estén detectando vulnerabilidades sobre ese código que no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando. Entonces, esto nos da el parámetro de si los tests tienen que ver con lo que estamos viendo, si no hay algo que se nos escapó también dentro del código. Acá de este lado podemos observar esas vulnerabilidades detectadas. Como pueden ver, está el detalle, el nombre de la vulnerabilidad, el ID sobre quién lo encontró. Ahí tenemos uno detectado por Trivy, otro por el dependency check. Y si ingresamos a ver alguno de esos, vamos a ver más información todavía. Ahí vamos a ver incluso documentación, una breve documentación sobre de qué se trata, para qué, cómo lo están usando para vulnerar nuestros sistemas. Y un poquito más abajo podemos ver que también nos da la información de cómo hacer la mitigación de esta vulnerabilidad. Y esto es una característica superadora, porque esto GitLab Security Dashboard no lo hace. Nosotros tenemos acá la forma en la que tenemos que resolverlo, lo tenemos ya disponible. Quizá vamos a buscar más información para ver si no existe otra forma de evitarlo, si cambiamos de librería, etc. Pero acá, por ejemplo, lo más común es que les diga actualicen a tal versión y se resuelve el problema. ¿Sí? También tenemos referencias de esas vulnerabilidades y podemos manejar y centralizar todo este monitoreo de vulnerabilidades en un único punto. Bien, así que resumiendo, tenemos un pipeline que nos permite revisar seguridad y calidad, ¿no es cierto?, con pruebas de integración completo, a costo cero, con contenedores, con un reporte que es capaz de centralizar toda la información, todo open source, con contenedores Linux, muy barato, compitiendo ahí con GitLab Security Dashboard, porque no nos quieren pagar la licencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estuvo la charla? ¿Se sintieron cómodos en el escenario? Sí, primera experiencia, pero genial. Ah, pero muy bien. ¿Y el público tiene dudas? Porque eso es lo que yo salgo acá, a presentar y a preguntarles si tienen dudas, como los profesores. ¿Quién tiene dudas? Preguntas. Ahí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la presentación. Soy estudiante, entonces recién estoy aprendiendo de ciberseguridad en uno de mis ramos. Entonces, a nosotros nos hacen encontrar vulnerabilidades en puertos. Nos pasan una máquina virtual, vemos los puertos que están abiertos y encontramos vulnerabilidades y qué servicios se están corriendo. ¿Cómo se organiza una empresa cuando encuentra una vulnerabilidad? ¿Te muestra el CVE y todo, el versionamiento? ¿Y cómo proceden? ¿Cómo encuentran la respuesta a eso? Buena pregunta. Bueno, la seguridad de puertos es una seguridad que se conoce más como seguridad perimetral, ¿no es cierto? Que es como nuestra infraestructura de alguna forma está protegida para que nuestro software funcione de la mejor forma posible. Estas vulnerabilidades se generan más bien desde el punto de vista del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces son vulnerabilidades que nosotros los equipos de desarrollo incorporamos de alguna forma a nuestro proceso de construcción de software.
quienes de alguna forma abogamos por la autonomía de los equipos, creemos que los equipos son los primeros responsables de la seguridad de su código. Cuando desarrollamos un producto, queremos que este producto pueda ir hasta producción, hasta el cliente final. Si algo que no dije lo suficiente es que todo lo que desarrollamos no tiene sentido si no está en producción, si no alguien nos lo está viendo. Y la forma de hacerlo rápido es que este equipo sea autónomo y pueda resolver, ¿ya? Ahora, depende mucho también de la organización en la que uno esté trabajando. A veces hay organizaciones que tienen un equipo externo de seguridad que puede correr estos mismos requisitos o estos mismos paquetes y tener un informe y auditar de forma externa a un equipo, ¿ya? Entonces, depende un poco de cómo las organizaciones lo hagan y estos mismos paquetes los pueden, como te decía, Defect Dojo puede tener arquetipos de personas o tipos de información que se despliega al equipo de desarrollo, a los equipos de seguridad que pueden hacer como de auditores, pero lo importante ojalá que el equipo de desarrollo sea el protagonista de la resolución de sus vulnerabilidades. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Por ahí? ¿Por allá? A ver, no sean tímidos, vamos. Ahí. Buenas tardes, gracias por la presentación. Con respecto al cambio del paso de un monolito a microservicios, ¿cuáles son los mayores desafíos o vulnerabilidades en seguridad que eso genera? Bien, ahí lo que ocurre y que aparece, bueno, nosotros podemos controlar el código, pero como mencioné en un momento, aparecen los contenedores y tenemos que pensar también qué es lo que estamos haciendo con esos contenedores. O sea, el desafío es que se nos amplía, si bien modificamos la forma en la que estamos desarrollando, amplía otra frontera más o otro punto más para tener en cuenta. Entonces, Trivy es una estrategia importante para poder atacar ahí a la parte de los contenedores, que es lo nuevo que aparecería en esa instancia, en ese cambio de un monolito a una arquitectura de software distribuida. ¿No? Y tal vez solo complementando desde el punto de vista del desarrollo también, creo que esta mirada global es importante como herramienta para poder habilitar esto. ¿Por qué? Porque normalmente en un monolito tenemos todos mirando el monolito y muy preocupados del monolito. Cuando tenemos microservicios tenemos una granularidad mucho mayor. Entonces necesitamos estar atentos a qué está pasando con cada una de las idas de producción de estos microservicios, ¿no es cierto? Eso. Sí. ¿Qué más? Vamos, no sean tímidos. Manitos arriba, ¿dudas? Si no, veamos. Acá hay una pregunta. ¿Cómo se recomienda el proceso de adopción del flujo? Bien. La idea de todo esto es no empezar de 0 a 100 en una semana. Es muy fácil empezar implementando de a una herramienta. Primero, partamos por las bases, empezamos con test unitarios, ya sabemos que eso lo tenemos que hacer. Estamos bajo prácticas ágiles, vamos a correr Sonar, vamos a analizar que estemos usando buenas prácticas. Cuando eso esté resuelto, bueno, empezamos a ver paso por paso, de hecho, como lo hemos mostrado, podemos arrancar viendo si no nos hemos filtrado algún token, alguna URL de conexión contra alguna base de datos, que la dejemos ahí libre y que cualquiera la pueda agarrar y atacarnos. Y de ahí vamos creciendo en nuestro pipeline. Este pipeline que ustedes vieron ahí, que es grande, que tiene muchos pasos, no apareció así de la nada, fue creciendo mes a mes con este desarrollo. Cada herramienta que nosotros buscábamos para implementar fue aportando un step ahí dentro de ese pipeline. Así que la estrategia es ir de a poco, analizando qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar, obviamente, si tiene sentido o no tiene sentido, porque por ahí tenemos software que está corriendo sobre una red súper aislada que no va a salir, es interna. Y pensar en que recibamos ataques de vulnerabilidad, o sea, algún cierto tipo de ataque, por ahí no tiene mucho sentido al principio, ¿sí? Y nos enfocamos en otra parte. Esa es un poco la recomendación. ¿Alguien pregunta más? ¿Preguntas? Entonces seguimos con las otras preguntas. ¿Cómo pueden definir o bajo qué criterio se utiliza la herramienta para definir qué tan crítica puede ser la detección o la criticidad de la detención? Bien, las criticidades están por las bases de datos de vulnerabilidades conocidas. Eso lo define todo un grupo de personas que agarran, analizan, se fijan hasta dónde pueden vulnerarnos. Entonces la criticidad va a surgir desde ese nivel, ¿sí? O sea, nosotros no las definimos, capaz que si es algo interno o algo de algún test propio nuestro podemos llegar a definir si no están detrás de algún código CB,
Pero como pueden ver, eso es automático. Va a ir a chequear contra una base de datos y esa información ya nos la trae. Ese código viene asociado con la criticidad, con el nivel de criticidad. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Duda? Ahí, ya. Te van a pasar el micrófono, nuestro voluntario. Ya, uno como desarrollador de una aplicación chiquitita, así, ¿cómo sería el proceso? Así, si yo estoy desarrollando algo en React o en Next y tengo una API, por ejemplo, en Next que está todo junto, ¿cómo sería el proceso como usuario, no como empresa así grande o como un usuario chiquitito, hacer todo este proceso y usar la aplicación? Perfecto. Yo creo que lo interesante de esto es que no es una necesidad masiva. O sea, hoy día, ya lo mencionaba un poco Nico, lo hemos dicho varias veces, hoy día los test unitarios no es algo que hagan solo las grandes empresas o las grandes consultoras. Cualquier pequeño desarrollo que estamos haciendo, incluso de forma local, debería ser llevado a cabo con pruebas unitarias, ¿no es cierto? Eso nos permite detectar cómo se altera nuestro código cuando cambiamos la lógica y cómo rompemos un poco nuestros tests. En esa línea, un siguiente paso sería, por ejemplo, adoptar pruebas de integración, ¿ya? Que también para cualquier desarrollador hace que mantengamos una cadencia en el proceso de desarrollo continuamente, ¿ya? Que no estemos solamente, vamos directo a la lógica y programamos porque ya sabemos resolverlo, no. ¿Cómo hacemos que nuestro sistema siempre pueda crecer, siempre pueda escalar? Entonces yo creo que desde el punto de vista de la calidad, yo diría que pruebas unitarias y pruebas de integración, como lo mostrábamos con Lipia. Desde el punto de vista de seguridad, creo que también el riesgo de que una credencial nuestra se vaya a un repositorio pasa cuando estamos incluso solos. O sea, no sé si a alguno de ustedes le ha llegado por ahí algún aviso de GitHub, qué sé yo, oye, encontramos una credencial por acá, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa, y nos pasa a todos, y es grave. O sea, no sabemos dónde empieza nuestro desarrollo, pero no sabemos dónde va a terminar. Entonces, creo que cosas como la detección de credenciales en repositorios son súper importantes. Ya el tema de los contenedores depende un poco de las prácticas de desarrollo y de despliegue que estemos usando. Entonces, a lo mejor si trabajas con microservicios y contenedores, efectivamente lo que decía Nico recién es súper válido cuando pasas a microservicios. Que tal vez es una estrategia un poco más tardía para quien está trabajando solo y trabaja más en un monolito, ¿no es cierto? Un desarrollo más grande, continuo. Entonces el tema de secretos, el tema de líneas de código, de las cantidades de líneas de código, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo inicialmente, las dependencias, las librerías también que usamos, de forma transparente o silenciosa, inyectan vulnerabilidades en nuestro código. Entonces yo recomendaría para quien está desarrollando solo, al menos enfocarse un poco en las 3 primeras herramientas que presentamos. Sí, y ahí complementando un poquito, desde el área de la implementación de esto, todo eso corre sobre GitLab. También podría correr sobre GitHub, como les dije, y son herramientas gratuitas. Ustedes tienen minutos para correr sobre los runners o pueden instalar un runner que es el que ejecuta todo esto. No se olviden de que esto es una carga de trabajo que le ejecuta algún contenedor. Bueno, podemos poner nuestra computadora, registrar nuestra computadora, es súper sencillo, y en un contenedor dentro de nuestra computadora va a ocurrir este proceso del pipeline. Y es algo que puede hacer cualquiera, desde el principio, una persona sola desarrollando o un grupo de 50 personas. Con tiempo, obviamente, una persona le llevaría más pero es fácil, no tienen que poner plata, no tienen que poner tarjeta de crédito, lo pueden hacer en distintas situaciones. Todo esto que hemos dicho es válido para cualquier tipo de desarrollo, grande, chico, totalmente, que tengamos. Sí. ¿Alguien más? Disculpa. ¿Alguien más duda? Ahí, justo ahí. Parece que ya se me empezaron a motivar, a soltar con las preguntas. Se soltaron. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tengo 2 preguntas. Uno, ¿cuándo es demasiado tarde para migrar a microservicios, desde monolito a microservicios? Y la otra, en cuanto a los costos, como asociados. ¿Es más barato, más costoso tener un monolito o tener muchos microservicios? ¿Puedo responder? Nunca es tarde. El momento en el que ustedes decidan cambiar la estrategia de desarrollo es cuando tenga que ocurrir. Costos, nosotros lo que hacemos al trabajar con ese tipo de arquitecturas es reducirlos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo? Generamos porciones de código chicas que son mucho más fáciles de mantener. Que tienen, por ejemplo, un contenedor tiene una única funcionalidad, tiene una funcionalidad definida y no va a ir creciendo. Si tiene que crecer, creamos otro contenedor que tenga esa nueva funcionalidad. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que esto no se haga una bola gigante como los monolitos, y el ahorro no solamente es en tiempo de codificación, porque podemos romper algo que estaba en otra parte por trabajar así, sino también
en la implementación, o sea, donde lo implementamos, ¿sí? Si ustedes de golpe esto escala, están creando un producto que escala y necesitan soportar más tráfico, en un monolito tenemos que levantar la aplicación completa de nuevo. Y capaz que hay una sola parte que es la que no está soportando. Imagínense un login a las 9 de la mañana, súper colapsado, pero solamente es el login. Y muchas otras funcionalidades no se ven tan estresadas. Con los microservicios, con esta nueva tipo de arquitectura, duplicaríamos solamente el proceso, el contenedor que hace la funcionalidad del login, pero no el resto. Déjame complementar un poquito. Sí. Nunca es tarde, como dice Nico, pero a veces puede ser demasiado temprano, ¿ya? Hay un concepto que el Jack Knee, que es tú no lo vas a necesitar, ¿ya? O sea, cuando me voy a microservicios de forma temprana, estoy agregando un poco de complejidad a mi desarrollo. Por lo tanto, y como concepto, como patrón, siempre es más fácil separar que volver a juntar. Si parto con microservicios y me doy cuenta que estoy muy complicado, va a ser muy difícil volver a armar un monolito para poder resolver mi problema. Entonces, recomendación, partan por un monolito y separen los microservicios cuando realmente es necesario, cuando tienen evidencias que realmente pueda ser útil, ¿ok? Porque igual le agregan un grado de complejidad, a pesar de todas las simplificaciones y todo lo que le hemos presentado. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, acá nos escribieron, ya que la criticidad está estandarizada, ¿uno puede agregar alguna alerta o reporte personalizado que nos informe de algún tipo de error que no esté dentro del estándar? Buena pregunta. Sí, se podría. O sea, todo esto es súper configurable. Ahí no pudimos mostrar mucho porque no pudimos recorrer la herramienta, pero hay vulnerabilidades detectadas que no están atadas a un CVE. Entonces nosotros podemos generar alertas para tener en cuenta eso. Esta aplicación es capaz de a nosotros avisarnos. O sea, si nosotros detectamos algo o lo estamos dejando de lado y le dimos un tiempo de solución, nos puede avisar a nosotros, che, se te venció el tiempo para resolver esta vulnerabilidad. Y lo mismo podríamos hacer con esas que no tienen una criticidad atada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ahí una nueva duda. Corre nuestro voluntario. Bueno, más que nada, buenas. Sé que la charla se enfocaba más que nada en el tema de software, pero también no hay que olvidar una parte importante que sería como el sistema operativo. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que nuestras aplicaciones no rompan partes del sistema operativo o no dejen brechas de seguridad en el sistema operativo? Bien. Generalmente nosotros estamos pensando y estamos trabajando donde hemos aplicado esto con contenedores. Y el contenedor es independiente del sistema operativo donde está corriendo, porque lo tenemos todo englobado, aislado. Ahí con respecto a eso, por ahí nosotros lo desplegamos en Kubernetes, sabemos que corre detrás todo Linux y sabemos qué hay detrás, ¿sí? En un cloud, muchas de esas cosas son propias del servicio que nos ofrece cloud. Es por ahí muy difícil ver que alguien tenga que hacerse cargo de sus... existen, no digo que no, pero por ahí le agregamos más complejidad al proyecto, nosotros tener que mantener las máquinas donde está corriendo este clúster. Entonces, eso obviamente es la misma estrategia cuando manteníamos un servidor. Tenemos que pensar lo que tenemos corriendo y segurizarlo, ¿sí? Todo esto que estamos hablando tiende a ser más para esta parte de software y lo nuevo con el tema de contenedores. Tal vez unas consecuencias podrían ser inyección de SQL y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que son ataques a tu aplicación vía las APIs que tú expones y que sí podrían ser dañinas. Y OWASP SAP, que es una herramienta del OWASP que les mencionamos, ayuda con esa verificación también. Pero es muy difícil llevar el sistema operativo desde la aplicación en este sentido. Nosotros tenemos que haber hecho algo muy mal como para estar accediendo al sistema operativo. Sí, eso se seguriza desde otra parte. Nosotros tenemos firewalls, protegemos esa frontera con otras herramientas. Sí, esa parte es como competencia de otro lado fuera de la parte que estamos hablando acá, que es el software y la creación de software. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ahí hay otra pregunta, muy bien. Sorry. No, está bien. Tenemos tiempo. Muchas gracias por preguntar, por estar atentos. Sí. Es que hace poco leí un blog que estaban diciendo que las Big Tech estaban retornando de microservicio a monolito. Y básicamente, como todo en la vida del informático depende,
depende del contexto de tu empresa, depende en qué parte estás, si es que estás en HH, si es que estás levantando fondos. Y me hace sentido de que los microservicios son mucho más costosos debido a que son múltiples instancias deployadas en distintos servidores. Y eso a la vez afecta la latencia de los servicios, porque depende no solamente de un ecosistema, depende de muchos ecosistemas. Entonces, si se cae uno, afecta la latencia de la aplicación. Mi duda es, ¿creen que microservicios es rentable a la larga? ¿Es rentable migrar de monolito a microservicios para después volver a monolito? Como que esa vuelta no me hace mucho sentido. Como de repente. ¿Puedo responder un poquito de eso? Dale. A ver, todo eso está en un contexto, ¿sí? Fue muy conocido que Amazon Prime volvió en una pequeña porción de todo lo que tiene a monolitos, porque los costos que tenían de clúster por usar microservicios eran altísimos. Y volver a monolitos seguían teniendo la misma calidad de prestación de servicio y reducían bastante eso. Como todo, depende de lo que estamos haciendo. No es costoso si estamos viendo que estamos ahorrando. Si en un momento detectamos que ha crecido tanto, ha escalado tanto, que Kubernetes se queda corto, hay casos donde Kubernetes no alcanza porque se nos acaban las IP, ya no podemos crecer más, tenemos que hacerlo más distribuido y de esa manera, sí, tenemos más latencia. Bueno, en esos casos se analiza volver para poder ir mejorando, reduciendo costos, como dije, y optimizar que todo sea rápido, que responda rápido. Y creo que también hay mucho hype también en tecnología. O sea, adoptamos las cosas demasiado temprano. O sea, microservicios, todos microservicios. ChatGPT, todos ChatGPT. Y despiden ¿no es cierto?, al CEO y todos saliéndose de ChatGPT porque no saben lo que va a pasar. Entonces, pasa un poco esto. Nos vamos muy anticipados a lo mejor a una siguiente tendencia tecnológica. Yo creo que ahí el concepto de caro también es súper importante. ¿Qué significa caro? Caro en infraestructura, caro en desarrollo, caro en tiempo, en esfuerzo, en encontrar gente que sea capaz de trabajar con microservicios. Entonces, el concepto de caro y de costo también depende mucho del contexto. Yo creo que hoy día es caro tomar decisiones anticipadas sin evidencias. Entonces, es súper importante esperar el momento correcto para tomar la mejor decisión. Ahora, en términos de infraestructura, podemos tener microservicios que hablen, como decía, el login, por ejemplo, Nico, hace un rato, un login como microservicio, cuando tenemos mucho acceso, lo podemos potenciar y de forma independiente con sus propios recursos y por lo tanto es mucho más barato que escalar un monolito y replicar muchas veces un monolito para que responda solo a un login. Entonces, depende. La respuesta depende, como muchas veces. Bueno, pero... sí. No, perfecto, gracias. Entonces, démosle un aplauso a nuestros speakers, por favor, que se me lo pasaron.